En la vida de cada uno llega un momento en el que te das cuenta de lo frágil que es realmente todo. Para Samuel y Martha Hendricks, ese momento llegó en el invierno de 1887, cuando se quedaron atrapados en una tormenta de nieve en Wyoming y la noche se acercaba rápidamente. Estaban a kilómetros de distancia de cualquier ayuda. Sus carromatos se habían atascado y el frío les atravesaba todas las capas de ropa que llevaban puestas. La muerte ya no era algo lejano. Estaba allí mismo, con ellos, en medio de ese viento huracanado. Entonces, un hombre apareció entre la nieve. Un hombre de las montañas que ya había logrado ponerse a salvo, podría haber seguido caminando. En cambio, se dio la vuelta y regresó a la tormenta. ¿Qué llevaría a un desconocido a arriesgar su vida de esa manera? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana había comenzado con muchas promesas. Samuel Hendricks estaba de pie junto a su carreta justo después del amanecer, observando cómo la primera luz tocaba las cimas de la cordillera Wind River. El aire tenía esa quietud peculiar que precede a la llegada del invierno, fresco y limpio, con aroma a pino y nieve lejana. Llevaba ya una hora levantado, revisando las ruedas de la carreta, redistribuyendo sus provisiones y asegurándose de que todo estuviera bien sujeto para el viaje del día. Martha salió de la pequeña habitación que habían alquilado en Fort Bridger, con su cabello gris recogido bajo la cofia y su gastado vestido de viaje cubierto por el pesado abrigo de lana que Samuel le había comprado 3 inviernos atrás. Incluso a sus 62 años, se movía con una elegancia que le robaba el corazón. Llevaban 40 años casados y ella seguía causándole ese efecto. «Estás preocupándote demasiado otra vez», dijo ella, con una suave sonrisa en los labios. «Solo estoy siendo prudente», respondió Samuel, aunque ambos sabían la verdad. Había sido prudente toda su vida. Prudente en su labranza, prudente en sus relaciones con los vecinos, prudente en la crianza de sus hijos. Algunos lo llamarían cautela, otros lo llamarían miedo a arriesgarse. Pero la prudencia los había mantenido vivos y juntos a través de la sequía, las enfermedades y la pérdida de 2 hijos antes de que cumplieran los 5 años. Su hija Rebecca los esperaba en Oregón. Habían recibido cartas durante todo el verano, cada una más insistente que la anterior. «Venid antes del invierno», había escrito ella en agosto. «El viaje es demasiado duro una vez que empieza a nevar». Pero tenían que recoger la cosecha, saldar deudas, revisar todas sus pertenencias y decidir qué podían llevarse y qué debían dejar atrás. Ahora era finales de noviembre y por fin estaban en camino. Fort Bridger bullía de actividad incluso a esas tempranas horas. Tramperos y comerciantes se preparaban para el invierno. Soldados hacían ejercicios en el patio. Una familia de inmigrantes reparaba su carreta. Viajeros tardíos como ellos desafiaban la suerte contra la estación. Samuel había hablado con ellos la noche anterior. Una joven pareja con 3 niños pequeños se dirigía a California. El marido tenía una mirada desesperada, del tipo que se tiene cuando se huye de algo en lugar de correr hacia ello. «Mejor esperada a la primavera», les había sugerido Samuel en voz baja. El joven había negado con la cabeza. «No podemos esperar. Hay gente que nos espera». Samuel comprendía esa presión, esa fuerza de la obligación y la esperanza, pero también comprendía las montañas, ya que las había cruzado una vez cuando era mucho más joven. A las altas montañas no les importaban tus planes ni tus razones. Simplemente eran hermosas y brutales a partes iguales. Un comerciante llamado Hoskins se acercó a ellos mientras Samuel ayudaba a Martha a subir al asiento del carro. Era un hombre canoso que había pasado 30 años en esas montañas, con el rostro curtido como el cuero viejo. «¿Salen hoy?», preguntó Hoskins, aunque en realidad no era una pregunta. «Sí», confirmó Samuel. «El tiempo se ha mantenido estable, pero no me gusta cómo se ven esas nubes que se acumulan al oeste». Hoskins señaló hacia las montañas. «Quizás deberían considerar quedarse unos días más». Samuel sintió la mano de Martha posarse ligeramente sobre su brazo. No lo empujaba, ni lo tiraba, solo estaba presente, haciéndole saber que apoyaría cualquier decisión que tomara. Era su manera de ser, siempre había sido así. Ella lo había seguido desde Pennsylvania a Iowa, desde Iowa a Nebraska, sin quejarse nunca cuando la cosecha fallaba, sin decir nunca, «te lo dije». Cuando sus cuidadosos planes se echaron a perder,
Miró esas nubes del oeste y luego volvió a mirar el fuerte. Unos días más significaban más dinero gastado en alojamiento y en comida para los caballos. Significaba llegar a casa de Rebecca aún más tarde, en pleno invierno. Y había algo más, algo que aún no le había contado a Martha, algo que el médico de Nebraska le había dicho justo antes de partir. El corazón se está debilitando, Samuel, le había dicho el doctor Pritchard con voz baja y seria. Aún te queda tiempo, pero no tanto como esperas. Meses, tal vez. Un año como mucho, si tienes cuidado. ¿Cuidado? Esa palabra otra vez. Samuel tomó una decisión. El tiempo me parece bueno. Hoy avanzaremos rápido. Buscaremos refugio antes de que anochezca. Hoskins se encogió de hombros. Tú decides. Pero recuerda que High Country no es un lugar donde quedarse después del anochecer, especialmente en esta época del año. Salieron de Fort Bridger con el sol subiendo hacia el mediodía, las ruedas de la carreta crujiendo sobre la tierra helada. El camino estaba bien marcado allí, desgastado por años de tráfico de inmigrantes. Otros viajeros habían grabado mensajes en las rocas y los árboles a lo largo del camino, fechas, nombres, destinos. Samuel se preguntaba si alguno de ellos había llegado a su destino o si sus huesos yacían esparcidos en algún lugar de estas interminables montañas. Martha se sentó a su lado, con las manos cruzadas en el regazo, y de vez en cuando se levantaba para ajustarse el sombrero cuando el viento se intensificaba. No hablaba mucho durante el viaje. Prefería observar el paisaje y fijarse en los pequeños detalles. Un halcón volando en círculos sobre sus cabezas, flores silvestres que aún se aferraban a la vida en lugares protegidos, el juego de la luz en los picos lejanos. En su mano izquierda llevaba el anillo de boda que él le había regalado hacía 4 décadas. Era de oro sencillo, ahora desgastado por los años de trabajo y uso. Él se había puesto muy nervioso al dárselo, temiendo que ella lo encontrara demasiado sencillo, demasiado barato. Pero ella se lo había puesto en el dedo y nunca se lo había quitado, ni siquiera en los momentos más difíciles, cuando venderlo podría haber significado la diferencia entre comer o pasar hambre. ¿En qué piensas?, le preguntó Martha al darse cuenta de su mirada. Solo recuerdo, respondió Samuel, el día de nuestra boda, lo jóvenes que éramos. Jóvenes y tontos, respondió Martha, pero su sonrisa era cálida. Pensábamos que podíamos comernos el mundo. Y lo comimos. Todavía lo hacemos. Sí, ella asintió, aunque últimamente el mundo se había vuelto un poco más pesado de levantar. Ambos se quedaron en silencio, reconociendo lo que no hacía falta decir en voz alta. La edad se había apoderado de ellos, las tareas sencillas les llevaban más tiempo, les costaba más descansar y la rigidez matutina duraba más. Pero seguían allí, seguían juntos, seguían adelante. La mañana transcurrió tranquilamente. Se detuvieron una vez para dar de beber a los caballos en un arroyo y comieron un almuerzo frío a base de pan y queso mientras los animales bebían. La temperatura había bajado notablemente y Samuel observó los primeros copos de nieve que caían dispersos de un cielo que había pasado de azul a gris. Quizás deberíamos dar media vuelta, dijo Martha en voz baja, mirando la nieve. Samuel la miró, sorprendido. Martha rara vez cuestionaba sus decisiones, rara vez expresaba dudas. Solo son unos copos, dijo él. Probablemente pasará rápido. Pero incluso mientras hablaba, sabía que no era cierto. El viento había cambiado. Ahora soplaba del noroeste, y había una pesadez en el aire que anunciaba la llegada de un tiempo adverso. Aún así, ya habían recorrido 15 millas. Dar media vuelta significaba admitir la derrota, significaba más retrasos. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Por qué se mostraba tan obstinado? Porque se estaba acabando el tiempo. Porque quería ver a Rebecca una vez más. Quería conocer a los nietos de los que solo había oído hablar en las cartas. Porque si iba a morir, quería que fuera aquí, en plena naturaleza, como había muerto su propio padre, sin consumirse en una cama, sin convertirse en una carga. No lo había planeado conscientemente, pero ahora, al ver que la nieve comenzaba a caer con fuerza, Samuel se dio cuenta de lo que había estado haciendo todo este tiempo. Había estado jugando con sus vidas, avanzando cuando la sensatez le decía que esperara, todo por su propio orgullo y miedo. Seguiremos adelante, dijo, con una voz más firme de lo que se sentía. Hay un puesto comercial a otras 10 millas por el camino. Llegaremos antes de que anochezca. Martha no discutió.
Simplemente se ajustó el abrigo y se acomodó en el asiento. Continuaron avanzando durante la tarde bajo una nieve cada vez más intensa. Los copos caían ahora más rápido, acumulándose en el camino y dificultando la visión del trayecto. Los caballos avanzaban con dificultad, exhalando grandes nubes de vapor. Samuel mantuvo el ritmo, guiándolos hacia adelante, siempre hacia adelante. 3 horas más tarde, la rueda golpeó el surco oculto. El crujido resonó como un disparo en el silencioso paisaje. El carro se inclinó violentamente hacia un lado, lanzando a Martha contra Samuel. Él consiguió mantenerse en su asiento, tirando de las riendas para detener a los caballos antes de que arrastraran el carro roto más lejos. Bajaron para evaluar los daños. La rueda trasera había roto 2 radios y doblado la llanta. Se podía reparar con tiempo y las herramientas adecuadas, pero no rápidamente. No con este tiempo. No con la oscuridad acercándose rápidamente y la temperatura bajando por momentos. Samuel miró fijamente la rueda rota, sintiendo el peso de su error posarse sobre sus hombros, como la nieve se posaba sobre el suelo. Él había causado esto. Su terquedad, su orgullo, su negativa a escuchar la sabiduría, los había llevado a este momento. ¿Es muy grave?, preguntó Martha, aunque su voz sugería que ya lo sabía. Grave, admitió Samuel. No podemos mover el carro así. Estaban juntos bajo la nieve, a kilómetros de cualquier ayuda, con la noche acercándose y la tormenta intensificándose. Así era como terminaba todo, pensó Samuel. Ese era el precio de sus decisiones. Entonces Martha hizo algo inesperado. Extendió la mano y le tomó la suya, con un apretón cálido a pesar del frío. Ya hemos estado en situaciones difíciles antes, dijo con calma. Lo resolveremos juntos. Su fe en él, su confianza absoluta incluso en ese momento, rompió algo dentro del pecho de Samuel. Quería confesarlo todo, la advertencia del médico, su plan a medio formar para ahorrarle el largo declive, su estúpido orgullo que los había llevado a esa situación. Pero las palabras se le atragantaron en la garganta. En su lugar, le apretó la mano y dijo, «Lo siento, Martha. Debería haberte escuchado. Debería haber esperado». «Quizás», respondió ella, «pero ahora estamos aquí, así que nos enfrentamos a lo que hay, no a lo que podría haber sido». Trabajaron juntos para desenganchar los caballos y reunir los suministros que pudieran llevar si tenían que abandonar la carreta y caminar. Samuel intentó reparar la rueda, pero tenía los dedos entumecidos por el frío y la luz se desvanecía rápidamente. La nieve caía ahora con más intensidad, acumulándose a su alrededor y borrando el rastro que habían seguido. Cuando la oscuridad se apoderó del paisaje, Samuel se dio cuenta de que se habían quedado sin opciones. No podían arreglar la rueda en esas condiciones. No podían caminar en la oscuridad a través de la nieve cada vez más profunda. Ni siquiera podían hacer una hoguera adecuada con todo cubierto de blanco. Iban a morir allí. Miró a Martha, queriendo decir algo profundo, algo digno de 40 años juntos. Pero ella ya lo estaba mirando, y en sus ojos no vio culpa ni arrepentimiento. Solo amor y la tranquila aceptación de lo que fuera a venir. Fue entonces cuando lo oyeron. Un sonido tan débil al principio que Samuel pensó que lo había imaginado. El crujir de pasos y nieve cada vez más cerca a través de la tormenta. Alguien se acercaba. La figura que emergió de la nieve arremolinada parecía sacada de otra época. Un hombre hecho para este país inhóspito, curtido por él, moldeado por él. Era alto, de hombros anchos, y se movía con la confianza firme de alguien que sabía exactamente dónde pisaba, incluso con una visibilidad casi nula. Un enorme abrigo de piel desnuda le cubría desde el cuello hasta las rodillas, con un pelaje espeso y oscuro, cubierto de hielo. Su barba estaba salpicada de canas y su rostro estaba marcado por los años de sol, viento y frío. Se detuvo a 3 metros de su carro averiado y observó la escena con una mirada que no se le escapaba ni un detalle. Samuel sintió que lo evaluaban, lo medían, y enderezó la espalda a pesar del agotamiento que le pesaba en los huesos. ¿Problemas con la rueda?, dijo el hombre. No era una pregunta. Se rompió hace 1 hora, respondió Samuel. Intentábamos llegar al puesto comercial. El puesto comercial se quemó hace 2 años. Ya nadie usa este camino. El hombre se acercó y examinó la rueda dañada con ojo experto. Están muy lejos de cualquier lugar seguro. Martha dio un paso adelante, con voz firme a pesar del frío que hacía que sus palabras salieran en bocanadas visibles. Vamos a Oregón a ver a nuestra hija.
El hombre de las montañas la miró y algo en su expresión se suavizó de forma casi imperceptible. Oregón está muy lejos de aquí, señora, especialmente con este tiempo. ¿A qué distancia está el asentamiento más cercano?, preguntó Samuel, aunque una parte de él no quería oír la respuesta. Fort Bridges, a 15 millas en la dirección de la que vienen. No hay nada más adelante en otras 30, quizá más. Hizo una pausa, estudiando el cielo. Esta tormenta acaba de empezar. Tendrán suerte si llegan a la mañana si se quedan aquí. Samuel sintió la mano de Martha buscar la suya en la oscuridad. Sus dedos estaban fríos y temblaban ligeramente. La realidad de su situación le oprimía como un peso físico. Tengo una cabaña, continuó el hombre, a 3 kilómetros al norte de aquí, en el bosque. Es pequeña, pero es cálida y está abastecida para el invierno. Me dirigía allí cuando vi sus huellas desviándose del camino principal. La esperanza brilló en el pecho de Samuel. ¿Nos guiaría hasta allí? Lo haría. El hombre se giró y miró hacia atrás, hacia el camino por el que había venido. Pero seré sincero con usted, son 2 millas difíciles con este tiempo. Puede que sea más de lo que pueden soportar. Samuel se enfadó al oír eso. Su orgullo se alzó a pesar de todo. Podemos soportarlo, hemos pasado por cosas peores. La expresión del hombre de la montaña sugería que lo dudaba, pero no discutió. En cambio, los observó a ambos durante un largo momento, y Samuel tuvo la incómoda sensación de que lo veía a través de él, con todos sus secretos y miedos al descubierto. Me llamo Ezra Cole, dijo el hombre finalmente. Llevo 5 años viviendo en estas montañas. Principalmente me dedico a la caza con trampas, y algo de caza mayor. Conozco esta zona mejor que mi propia cara. Samuel Hendricks, ella es mi esposa, Martha. Ezra saludó a Martha con un gesto de respeto que Samuel agradeció. Aquí, en los territorios, te encontrabas con todo tipo de hombres. Algunos trataban a las mujeres como si fueran de su propiedad. Otros entendían que la supervivencia a menudo dependía tanto de la fuerza de las mujeres como de la de los hombres. Tendremos que dejar el carro, dijo Ezra, mientras se acercaba para examinar sus provisiones. Llevad solo lo que podáis cargar a la espalda. Comida, mantas, cualquier medicamento que tengáis. Todo lo demás se queda aquí. Samuel empezó a protestar. Toda su vida estaba en ese carro. Todo lo que poseían y que no habían vendido o regalado. Pero Martha le apretó la mano, impidiéndole hablar. Lo entendemos, dijo en voz baja. Ezra les ayudó a clasificar sus pertenencias. Sus decisiones eran rápidas y prácticas. El pesado baúl que Martha había insistido en traer se quedó. Los platos elegantes envueltos en tela se quedaron. Incluso el pequeño retrato de sus hijos, pintado hacía años, tuvo que quedarse atrás. Cada objeto abandonado era como otra pieza de su historia que se borraba. Pero el anillo de boda se quedó en el dedo de Martha y en el bolsillo de Samuel, cuidadosamente envuelta en aceite, la carta que había escrito a Rebecca, la que había planeado que Martha entregara sola. Mientras trabajaban, Samuel observó a Ezra Cole más de cerca. El hombre se movía con una eficiencia nacida de la larga práctica, pero había algo más, una especie de vacío detrás de sus ojos, como si estuviera viviendo sin habitar plenamente su propia vida. Samuel reconoció esa mirada. La había visto en hombres que habían perdido todo lo que les importaba y solo esperaban el momento de reunirse con lo que habían perdido. ¿Vives solo allí arriba?, preguntó Martha mientras enrollaba las mantas para llevarlas. Sí, debe de ser muy solitario. Las manos de Ezra se detuvieron por un momento en su trabajo. Prefiero que sea así, mamá. Martha no insistió, pero Samuel vio que ella intercambiaba una mirada con él. En 40 años habían aprendido a leer los pensamientos del otro, y él sabía lo que ella estaba pensando. Este hombre huía de algo, se escondía de algo. Las montañas estaban llenas de hombres así, refugiados de la guerra, de la pérdida, de vidas que los habían destrozado. Cuando terminaron de empaquetar lo que podían llevar, Ezra sacó una cuerda de algún lugar de su abrigo. Nos ataremos juntos, explicó. La tormenta está empeorando. La visibilidad será casi nula. Esta cuerda nos permitirá no perdernos unos a otros. Primero se ató la cuerda alrededor de la cintura y luego la ató a Samuel, dejando unos 3 metros entre ellos. Martha fue la última en atarse, otros 3 metros detrás de Samuel. La disposición resultaba incómodamente parecida a una cadena de presos, pero Samuel comprendió que era necesario. Yo iré delante, dijo Ezra. Seguid mis pasos exactamente.
No intentéis ver a dónde vamos. No podréis. Solo mirad mi espalda y poned los pies donde yo pongo los míos. Si os caéis, quedaos en el suelo hasta que vuelva a por vosotros. Si intentas levantarte presa del pánico, podrías arrastrarnos a todos y entonces moriríamos todos. ¿Entendido? Samuel asintió, aunque las instrucciones le provocaron un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. La señora Hicks. Ezra miró más allá de Samuel, hacia Martha. Lo entiendo, dijo ella con claridad. Una cosa más. Ezra se quitó el abrigo de piel de los hombros. Debajo llevaba una camisa gruesa de lana y un chaleco de cuero, pero aún así le protegía mucho menos que el enorme abrigo. Antes de que Samuel pudiera protestar, Ezra había envuelto a Martha con la piel, sujetándola con tiras de cuero. La abrigo la hacía parecer pequeña, arrastrándose por el suelo, pero el calor que proporcionaba era inmediato y evidente. «No puedes», comenzó Martha. «Puedo y lo haré». Ezra la interrumpió con suavidad. «Yo estoy acostumbrado a este frío. Tú no. Además, ese abrigo me queda grande de todos modos. Se lo cambié a un trampero que medía más de 2 metros. Llevo 3 años intentando crecer para que me quede bien». Era mentira. Samuel sabía que era una amabilidad envuelta en una broma para que resultara aceptable. El abrigo le quedaba perfecto a Ezra, pero el hombre ya se estaba dando la vuelta, comprobando la cuerda una vez más, preparándose para guiarlos hacia la tormenta. Samuel quería decir algo, reconocer lo que este desconocido estaba haciendo por ellos. Ezra estaba a salvo, se dirigía a su cabaña y a su soledad. Podría haber seguido caminando, podría haberse dicho a sí mismo que nunca había visto sus huellas en la nieve. En cambio, se dio la vuelta. Había vuelto a la tormenta. ¿Por qué?, Samuel preguntó, sin poder evitar que las palabras salieran de su boca. Ezra lo miró, con copos de nieve atrapados en su barba, los ojos distantes, perdidos en algún recuerdo privado. «Porque hace 5 años nadie volvió a buscarme», dijo en voz baja. «Y he estado viviendo con eso desde entonces». Antes de que Samuel pudiera preguntarle qué quería decir, Ezra se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el norte, en medio de la tormenta. La cuerda se tensó, tirando de la cintura de Samuel. Echó un vistazo atrás, a su carreta, a la vida que dejaban atrás, y luego miró hacia adelante, al rostro de Martha, apenas visible a través de la nieve. Ella le hizo un gesto con la cabeza, ese sencillo gesto que les había ayudado a superar 40 años de problemas. Empezaron a caminar. Los primeros 100 metros no fueron tan malos. El rastro de Ezra era lo suficientemente claro como para seguirlo, su amplia espalda visible delante en el remolino blanco. Pero a medida que los árboles se cerraban y el viento se intensificaba, atravesando la madera con un sonido como un grito lejano, el mundo se redujo a unos pocos metros en todas direcciones. Samuel se concentró en poner un pie delante del otro, en mantener la vista fija en la cuerda que lo unía a Ezra. Detrás de él podía sentir la presencia de Martha a través de la tensión de la cuerda. Podía percibir cuándo tropezaba o cuándo le costaba más avanzar. Cada vez quería volver atrás para ayudarla, pero las instrucciones de Ezra habían sido claras. Seguir adelante. Confiar en la cuerda. Confiar en el hombre que abría camino delante. La nieve se hacía más profunda a medida que subían. Lo que antes llegaba hasta los tobillos, ahora llegaba hasta las rodillas, y luego aún más, donde se habían formado montículos. Ezra avanzaba como una fuerza de la naturaleza, sin reducir nunca la velocidad, sin detenerse nunca. Samuel intentaba seguir su ritmo, pero sus piernas eran más viejas y sus pulmones ardían por el esfuerzo y el frío. Tropezó 2 veces y cayó de rodillas en la nieve. En ambas ocasiones, Ezra se detuvo inmediatamente, la cuerda se aflojó y esperó a que Samuel se recuperara antes de continuar. Sin juzgar, sin impaciencia, solo con la presencia constante de alguien que entendía que la supervivencia significaba ir a la velocidad del miembro más lento. Llevaban caminando lo que parecían horas, pero quizás solo fueran 30 minutos, cuando las piernas de Samuel simplemente se rindieron. En un momento estaba erguido, luchando por avanzar, y al siguiente estaba boca abajo en la nieve, con el frío golpeando su piel. Intentó levantarse, pero sus brazos no le respondían. Detrás de él, sintió que Martha se detenía bruscamente y oyó que le llamaba por su nombre.
La cuerda que le rodeaba la cintura se tensó cuando Ezra volvió por el sendero. Unas manos fuertes le agarraron por los hombros y le levantaron con la misma facilidad con la que se levantan a un niño. Estoy bien, jadeó Samuel, aunque ambos sabían que era mentira. Solo necesito un momento. Estamos a mitad de camino, dijo Ezra, con la voz cerca del oído de Samuel. ¿Puedes recorrer el resto del camino? Samuel quería decir que sí. Quería ser el hombre fuerte que había sido hacía 30 años. El hombre que había despejado tierras, construido casas y mantenido a su familia con pura determinación. Pero ese hombre ya no existía, desgastado por el tiempo, la enfermedad y el peso acumulado de la vida. No lo sé, admitió. Ezra se quedó en silencio por un momento. Tu esposa te está mirando. ¿Qué quieres que vea? Era un desafío, pero no cruel. Un recordatorio de que a veces encontramos la fuerza no en nosotros mismos, sino en quienes intentamos ser para los demás. Samuel miró hacia atrás a través de la nieve y vio el rostro de Martha, pálido y asustado, pero resuelto. 40 años y ella nunca había perdido la fe en él. Nunca había dejado de creer que él podía ser el hombre que ella necesitaba. No podía rendirse ahora. Vamos, dijo Samuel, recuperando el equilibrio. Continuaron adentrándose en la oscuridad, en la tormenta que no daba señales de amainar. Y en algún lugar más adelante, invisible en la noche, había una cabaña que, por lo que Samuel podía ver, bien podría haber estado en otro mundo. Pero Ezra Cole siguió caminando, siguió guiándolos hacia adelante, y ellos lo siguieron. Porque a veces la fe no consiste en ver el destino. A veces solo se trata de confiar en el hombre que sostiene el otro extremo de la cuerda. El refugio apareció tan repentinamente en medio de la tormenta que Samuel pensó al principio que estaba alucinando. En un momento solo había oscuridad blanca y nieve sin fin. Al siguiente, había una forma más oscura, angular, artificial, sólida, una estructura, paredes y un techo reales. Allí, dijo Ezra, y el alivio en su voz era palpable. Ni siquiera el hombre de la montaña estaba del todo seguro de que lo encontrarían. El refugio era pequeño, poco más que un gran cobertizo construido en el lado de una roca sobresaliente. Una esquina se había derrumbado parcialmente, probablemente por el peso de la nieve de inviernos anteriores, pero la mayor parte de la estructura permanecía intacta. La puerta colgaba torcida de unas bisagras de cuero, entreabierta a la tormenta. Ezra la empujó para abrirla más y entraron a trompicones, alejándose del viento. La repentina ausencia de ese aullido constante fue casi impactante. El silencio resonaba en los oídos de Samuel. Se quedaron de pie en la oscuridad, respirando con dificultad, mientras la nieve se derretía de sus ropas y formaba charcos en el suelo de tierra compacta. «Quédate aquí», dijo Ezra. «Voy a ver si hay animales». Se adentró en el refugio y Samuel lo oyó hacer ruido deliberadamente para ahuyentar a cualquier criatura que pudiera haberlo habitado. Un momento después, todo estaba despejado. Solo había algunos excrementos viejos, pero nada reciente. Las piernas de Samuel finalmente cedieron por completo. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo frío, con los tobillos lesionados gritando ahora que había dejado de moverse. Martha se derrumbó a su lado, todavía envuelta en la enorme capa de piel desnuda. «Lo hemos conseguido», susurró, y su voz transmitía el tipo de asombro que normalmente se reserva para los milagros. «Aún no estamos fuera de peligro», advirtió Ezra, que ya se movía por el espacio con determinación. «El frío nos matará con tanta certeza como la tormenta si no entramos en calor. Samuel, ¿puedes moverte en un minuto? Muévete. Haz que tu sangre circule. Señora Hicks, usted también. Camine. Mueva los brazos. Cualquier cosa. No deje que su cuerpo se apague». Era lo último que Samuel quería hacer, pero entendía la necesidad. Se obligó a levantarse y cogió en pequeños círculos. Martha a su lado. Ezra, mientras tanto, estaba recogiendo todo lo que podía encontrar en el refugio. Unos trozos de leña vieja apilados en un rincón, algo de leña menuda que podría haber dejado el último ocupante hacía años, cualquier cosa que pudiera arder. En el centro del refugio había un tosco círculo de piedras para hacer fuego. Ezra quitó las cenizas viejas y comenzó a encender un nuevo fuego con la eficiencia que le daba la práctica. De dentro de su camisa sacó una pequeña caja metálica. Samuel se dio cuenta de que era una caja de yesca, una de las antiguas, con tela carbonizada y pedernal. «Esto puede tardar un poco», dijo Ezra, golpeando el pedernal contra el acero. «La leña está húmeda por la tormenta, pero lo conseguiremos».
Golpeó una y otra vez, saltando pequeñas chispas, pero sin encenderla. Samuel observaba hipnotizado cómo Ezra trabajaba con paciente determinación. Cada golpe era deliberado, controlado, sin frustración, sin pánico, solo la repetición constante de alguien que había hecho esto 1000 veces en condiciones mucho peores. Al 10º intento, una chispa prendió. El paño carbonizado comenzó a brillar, una pequeña brasa roja en la oscuridad. Ezra se inclinó, soplando suavemente sobre ella, animándola a cobrar vida. La transfirió a un nido de hierba seca que había sacado de su mochila y volvió a soplar sobre ella. El resplandor se extendió. De repente, apareció una llama, pequeña y vacilante, pero real. Ezra la alimentó con cuidado con los trozos más pequeños de leña, alimentándola gradualmente hasta que pudo añadir trozos más grandes. El fuego luchaba, echando mucho humo debido a la leña húmeda, pero crecía. En 10 minutos irradiaba un calor real, y Samuel sintió que las lágrimas le picaban en los ojos ante ese simple consuelo. Se acurrucaron alrededor del fuego, acercando las manos al calor, con el vapor saliendo de sus ropas mojadas. Nadie habló durante mucho tiempo. Simplemente absorbieron el calor y la realidad de que, por el momento, estaban a salvo. A medida que la sensibilidad volvía a las extremidades de Samuel, también lo hacía el dolor. El tobillo le latía con fuerza. Los dedos de las manos y los pies le ardían al recuperar la circulación. Pero lo agradeció, porque el dolor significaba que estaba vivo. Significaba que aún tenía sensibilidad en esas partes. El entumecimiento era el enemigo. «Necesitaremos más leña», dijo Ezra al fin. «Esto no durará toda la noche, y tenemos que mantener el fuego encendido hasta que pase la tormenta». «Yo ayudaré», se ofreció Samuel, aunque la idea de volver a salir al frío le daba ganas de llorar. «Tú quédate aquí y cuida tu tobillo. Yo iré». Ezra se levantó y se ajustó el abrigo. «Sir Hicks, mantenga el fuego encendido. Añada leña poco a poco. No podemos permitir que se caliente demasiado y se nos acabe el suministro demasiado rápido». «Espere», dijo Martha. Metió la mano en el abrigo sin forro y sacó un trozo de tela. Samuel reconoció que era una bufanda que ella había estado llevando puesta. «Tome esto. Al menos cúbrase la cara». Ezra lo aceptó con un gesto de agradecimiento, se lo envolvió alrededor de la parte inferior de la cara y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. «Si no vuelvo en una hora, no salgan a buscarme. Manténganse calientes y esperen a que amanezca». Entonces se marchó. La puerta se cerró tras él y, en su ausencia, el rugido de la tormenta volvió a ser audible. Samuel y Martha se sentaron juntos junto al fuego, observando cómo bailaban las llamas. La luz jugaba con las paredes del refugio, revelando viejas marcas, iniciales talladas en la madera, fechas que se remontaban a décadas atrás. Este lugar había salvado a otros antes que ellos. Samuel se preguntó cuántas de esas personas habían llegado a su destino y cuántas habían dejado sus huesos en algún lugar de estas montañas. «Samuel», dijo Martha en voz baja, «dime la verdad. ¿Cómo está tu tobillo?» Pensó en mentir, pero luego decidió que ella se merecía algo mejor. «Mal. La hinchazón ha empeorado. Apenas puedo apoyar el pie. Cuando lleguemos a Oregón, buscaremos un médico adecuado. Que te lo miren». «¿Martha?» «No», su voz era firme. «Lo conseguiremos, los dos. No aceptaré otra respuesta». Samuel miró a su esposa desde hacía 40 años, vio la determinación en su rostro y tomó una decisión. Ella se merecía la verdad, toda la verdad. «Hay algo que tengo que contarte». Comenzó a explicar por qué insistía tanto en hacer este viaje ahora, incluso con el invierno a las puertas. Martha se volvió hacia él, con la luz del fuego iluminando sus ojos. «Te escucho». «Antes de salir de Nebraska, fui a ver al Dr. Pritchard porque tenía dolores en el pecho y me costaba respirar. Pensé que era solo la edad, pero hizo una pausa. Las palabras le resultaban más difíciles de lo que esperaba. Dijo, «Tu corazón está fallando». Dijo que me quedaban meses, tal vez un año si tenía cuidado. El rostro de Martha se quedó muy quieto. «¿Cuánto tiempo lo sabes? ¿Desde septiembre? ¿3 meses?» «Lo sabes desde hace 3 meses y no me lo has dicho». No quería preocuparte. No quería que pasaras nuestros últimos días juntos viéndome deteriorarme. Pensé que se había detenido, invadido por la vergüenza. Pensé que tal vez si conseguía llevarte con Rebecca, instalarte con la familia antes de morir, sería mejor.
Más fácil para ti. Más fácil. La voz de Martha se elevó ligeramente. Pensaste que ocultándomelo, haciéndome creer que todo iba bien, y luego muriendo en el camino, y dejándome sola en medio de la nada, sería más fácil. No pensaba con claridad. Solo sabía que se me acababa el tiempo y quería ver a Rebecca una vez más. Quería saber que estarías bien cuidada cuando yo ya no estuviera. Martha se quedó callada durante un largo rato, mirando fijamente el fuego. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción, pero controlada. Samuel Hendricks, eres el hombre más tonto, terco y bien intencionado que he conocido, y te quiero más que a mi propia vida. Pero te juro que si vuelves a ocultarme algo así, se detuvo, incapaz de continuar. Samuel le tomó la mano y la encontró fría a pesar del fuego. Lo siento mucho. Nos lo prometimos el uno al otro, dijo Martha. En la salud y en la enfermedad. Eso significa que también tengo que estar ahí en la enfermedad. Eso significa que lo afrontamos juntos. Lo sé. Ahora lo sé. La puerta se abrió de golpe y Ezra entró tambaleándose, cargado con un montón de ramas rotas cubiertas de nieve. Cerró la puerta de una patada y dejó caer la leña cerca del fuego. «Oh, bosque de Deadfall», dijo, sacudiéndose la nieve de los hombros. «Tendremos suficiente para pasar la noche». Los miró. Pareció sentir la tensión en el aire, pero no dijo nada. En cambio, comenzó a colocar la leña nueva cerca del fuego para que se secara, dándoles espacio para resolver lo que fuera que hubiera entre ellos. Martha apretó la mano de Samuel y luego la soltó para ayudar a colocar la leña. «Gracias por volver a salir», le dijo a Ezra. «Sé que no fue fácil». «Más fácil que quedarse quieto», respondió Ezra. «Es entonces cuando los pensamientos te alcanzan». Samuel entendió exactamente lo que quería decir. Actuar era más fácil que quedarse quieto, más fácil que enfrentarse a la verdad sobre uno mismo y sus decisiones. Quizás por eso se esforzaba tanto por seguir adelante, por seguir haciendo planes, por mantenerse ocupado hasta el final, porque detenerse significaba reconocer la realidad. Trabajaron en un silencio agradable, acumulando leña y organizando su campamento improvisado. A medida que la noche se hacía más profunda y la tormenta arreciaba afuera, los tres encontraron una extraña paz en aquel pequeño refugio. Tres personas que horas antes eran desconocidas, ahora unidas por la supervivencia y la honestidad, y el simple acto de compartir el calor contra el frío. La mañana llegó sin previo aviso. La tormenta bloqueaba cualquier indicio del amanecer, dejando el mundo fuera de su refugio en una especie de crepúsculo perpetuo. Samuel se despertó y se encontró acurrucado cerca del fuego. Martha se apretaba contra su espalda en busca de calor. Ezra estaba sentado erguido cerca de la puerta, vigilando. El hombre de la montaña parecía agotado, con los ojos enrojecidos y hundidos. Samuel se dio cuenta de que Ezra probablemente no había dormido nada. Había permanecido despierto toda la noche, cuidando el fuego y vigilándolos. «La tormenta sigue», dijo Ezra, al darse cuenta de que Samuel estaba despierto. «Quizá peor que ayer». Samuel se incorporó con cuidado, con el cuerpo dolorido. Su tobillo se había hinchado hasta alcanzar casi el doble de su tamaño normal. La bota le quedaba ahora demasiado apretada. Tendría que cortársela tarde o temprano, pero eso significaría exponer su pie al frío, y aún no estaba preparado para tomar esa decisión. Martha se movió, se despertó y evaluó la situación con la rápida eficiencia de alguien que se había pasado toda la vida tomando decisiones sobre lo que había que hacer. «Ya nos queda poca leña», observó ella. «La hemos quemado más rápido de lo que esperaba», admitió Ezra. «Tendré que salir otra vez, a buscar más». «No solo», dijo Samuel, aunque la idea de volver a ese frío le revolvía el estómago. «Apenas puedes caminar y necesitamos a alguien que se quede con la señora Hicks. Mantén el fuego encendido. Martha puede ir contigo. Yo me encargaré del fuego». «Samuel», comenzó Martha. «Te estoy retrasando», la interrumpió Samuel. «Lo he estado haciendo desde que salimos a recoger leña. Mi tobillo solo complicará las cosas. Es mejor que me quede aquí. Mantente caliente. Mantén el fuego encendido». Vio la protesta formándose en los labios de Martha. Vio cómo sopesaba su deseo de quedarse con él frente a la necesidad práctica de la situación. Finalmente, ella asintió. «Está bien, pero Ezra y yo vamos juntos. Nadie va solo». Antes de partir, Ezra hizo algo inesperado. Metió la mano en su camisa
y sacó un pequeño trozo de tela, un pañuelo, delicado y cuidadosamente doblado. Incluso a la tenue luz del fuego, Samuel podía ver el bordado que tenía, intricados diseños realizados por una mano experta. Mi esposa lo hizo, dijo Ezra en voz baja, sosteniéndolo como si estuviera hecho de seda de araña. Trabajó en él durante meses y me lo regaló en nuestro 5º aniversario. Su pulgar trazó las iniciales bordadas en una esquina. Lo he llevado conmigo todos los días desde que ella murió. Nunca pude desprenderme de él. Martha se acercó y miró el pañuelo con la comprensión de alguien que había hecho un trabajo similar, que sabía las horas y el amor que se habían invertido en una pieza así. Es precioso, pensé. Ezra hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Pensaba que conservarlo la mantenía cerca, pero quizá solo he estado aferrándome al dolor. Quizá es hora de dejarlo ir. Miró a Samuel y sus ojos transmitieron un profundo significado. Guárdalo mientras estamos fuera. Me ha ayudado a superar 5 años difíciles. Creo que te ayudará a superar las próximas horas. Samuel aceptó el pañuelo con cuidado, consciente de que era más que un simple préstamo. Ezra les estaba ofreciendo su posesión más preciada, confiándoles su dolor y sus recuerdos. Era un acto de fe, de conexión, de alguien que finalmente tendía la mano tras años de aislamiento. Lo cuidaremos, prometió Samuel. Ezra y Martha se prepararon para partir, abrigándose contra el frío y comprobando que tenían la cuerda para atarse entre ellos. Antes de salir, Martha se acercó a Samuel, se inclinó y le besó la frente. Un gesto tan tierno e inesperado que le hizo llorar. No te atrevas a morir mientras estoy fuera, le susurró. Ni se me ocurriría. Entonces salieron por la puerta y Samuel se quedó solo. La soledad lo invadió de inmediato. El refugio parecía más grande sin ellos, las paredes más lejanas, las tormentas más ruidosas. Samuel alimentó el fuego con cuidado, siguiendo las instrucciones de Ezra sobre cómo mantenerlo sin gastar demasiado rápido sus provisiones. Sostuvo el pañuelo con delicadeza, estudiando el bordado. Anna Cole tenía talento y era paciente. Las puntadas eran diminutas y perfectas, el tipo de trabajo que requería buena luz, manos firmes y horas de dedicación. ¿Sabía ella, cuando lo hizo, que se convertiría en el vínculo de su marido con su recuerdo? ¿Imaginaba que Ezra lo llevaría consigo durante años, incapaz de desprenderse de él? Probablemente no. Probablemente solo quería hacer algo bonito para el hombre que amaba. Samuel pensó en la carta que llevaba en el bolsillo, la que le había escrito a Rebecca explicándole todo, su enfermedad, sus decisiones, sus disculpas. Quería que Martha se la entregara después de su muerte. Había planeado su propio final sin consultar a nadie. Qué tonto había sido. Qué tonto tan orgulloso y terco. El tiempo pasaba de forma extraña en el refugio. Sin el sol para marcar las horas, Samuel no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaban fuera. 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Se sorprendió a sí mismo mirando la puerta, escuchando los sonidos de su regreso, luchando contra el pánico creciente cada vez que imaginaba que se habían perdido, separado, congelado en algún lugar de la tormenta. La fiebre comenzó gradualmente. Al principio pensó que era solo el calor del fuego, pero pronto reconoció el patrón familiar. Escalofríos a pesar del calor, dolores en las articulaciones, una niebla que se asentaba sobre sus pensamientos. La infección en su tobillo debía de estar extendiéndose. Su cuerpo debilitado era incapaz de combatirla eficazmente. Intentó mantenerse alerta, intentó seguir alimentando el fuego, pero sus manos se volvieron torpes y su visión se nubló. En algún momento, se dio cuenta de que estaba tumbado, con el pañuelo todavía apretado en el puño y el fuego casi apagado. Tengo que levantarme, pensó. Tengo que echar más leña. Tengo que seguir vivo. Pero su cuerpo no le obedecía. La fiebre se había apoderado de él, sumiéndolo en la confusión y en un estado entre la vigilia y el sueño. Vio a Rebecca de niña corriendo por un campo de trigo. Vio a sus hijos, los que murieron tan jóvenes, jugando juntos en una lejana pradera. Vio a su padre, severo y curtido, mirándolo con ojos que expresaban tanto juicio como amor. Todavía no, parecía decir su padre. Tu trabajo no ha terminado. ¿Qué trabajo? Samuel quería preguntar. ¿Qué me queda por hacer? Pero su padre ya se estaba desvaneciendo y la fiebre lo arrastraba cada vez más profundamente. En algún lugar lejano, oyó que se abría una puerta. Oyó la voz de Martha llamándolo con un tono de miedo. Sintió unas manos en su cara,
comprobando su temperatura. Oyó la voz baja de Ezra. La fiebre ha subido. Tenemos que bajarle la temperatura, pero con cuidado. Samuel. La voz de Martha estaba ahora cerca. Urgente. Samuel, quédate conmigo. Quédate conmigo. Lo estoy intentando, quería decir. Lo estoy intentando con todas mis fuerzas, pero la oscuridad era cálida y acogedora, y era mucho más fácil dejarse llevar, dejar de luchar, descansar. No. La voz de Martha atravesó la niebla. No, no puedes dejarme. No así. No después de todo. Sintió algo fresco en la frente, un paño húmedo y relajante. Sintió la mano de Martha agarrando la suya, negándose a soltarla, y de alguna manera esa conexión lo alejó del borde, lo ancló al mundo de los vivos. Abrió los ojos y encontró el rostro de Martha sobre él, con lágrimas corriendo por sus mejillas, su expresión feroz y decidida. Detrás de ella, Ezra trabajaba para avivar el fuego, colocar mantas, hacer todas las cosas prácticas que había que hacer. Ahí estás, susurró Martha. Ahí estás. Ahora quédate aquí, quédate conmigo. Samuel intentó hablar, pero tenía la garganta demasiado seca. Martha le acercó una taza de agua a los labios y le ayudó a beber. El agua era fría y pura, nieve derretida calentada lo justo para poder beberla, y sabía a vida misma. El pañuelo, logró articular Samuel. ¿Lo hice? Todavía lo tienes, dijo Martha con suavidad. Lo has tenido todo el tiempo. Samuel miró su puño, vio la delicada tela arrugada entre sus dedos y con cuidado, poco a poco, obligó a sus dedos a relajarse. El pañuelo estaba arrugado, pero intacto. Las cuidadosas puntadas de Anna Cole seguían perfectas después de todos estos años. El amanecer del tercer día llegó con un sutil cambio. El viento había amainado, y los aullidos se habían reducido a un murmullo constante en lugar de un grito. Samuel se despertó de unos sueños febriles y encontró a Martha durmiendo a su lado, con la mano aún entrelazada con la suya, y a Ezra de pie cerca de la esquina parcialmente derrumbada del refugio, mirando a través de un hueco al mundo exterior. La tormenta está amainando, dijo Ezra sin volverse. Quizá en unas horas más, el cielo estará lo suficientemente despejado como para poder movernos. Samuel intentó incorporarse, pero el esfuerzo le resultó casi imposible. La fiebre había alcanzado su punto álgido durante la noche. Recordaba fragmentos de ello. Recordaba las manos frías de Martha sobre su frente. Recordaba a Ezra alimentando el fuego con dedicación religiosa. Recordaba palabras susurradas en la oscuridad que podrían haber sido oraciones o promesas. ¿Cómo está tu tobillo?, preguntó Martha, despierta de repente a su lado, con los ojos alerta a pesar del evidente agotamiento. Mal, admitió Samuel. Ya no tenía sentido seguir mintiendo. Necesita tratamiento adecuado pronto. Hay un asentamiento, dijo Ezra, sin apartar la vista de la tormenta. Antes no estaba seguro, pero ayer vi humo antes de que el tiempo empeorara a unos 8 kilómetros al este de aquí, en el valle. Si podemos llegar, llegaremos, interrumpió Martha. Hemos llegado hasta aquí. Samuel miró a su esposa, a la determinación en su rostro que no había disminuido a pesar de 3 días de infierno, y sintió que algo se rompía dentro de él. Ella se merecía algo mejor que sus secretos, algo mejor que sus decisiones impulsadas por el orgullo. Se merecía la verdad. Martha, dijo en voz baja, tengo que contarte algo. Necesito que Ezra también lo oiga. Samuel, necesitas descansar. No, esto no puede esperar. Metió la mano en su abrigo con dedos temblorosos y encontró el paquete envuelto en tela impermeable que había llevado consigo todo el camino. Hay una carta para Rebecca. La escribí antes de salir de Nebraska. Martha tomó el paquete y lo desenvolvió con cuidado. La carta que había dentro estaba dirigida a su hija, escrita con la letra cuidadosa de Samuel. Ella la miró, luego lo miró a él, con preguntas en los ojos. Ábrela, dijo Samuel. Léela en voz alta. Los dos tenéis que saberlo. Martha rompió el sello con dedos cuidadosos y desdobló el papel. A la tenue luz de la mañana que se filtraba a través del refugio, comenzó a leer. Mi querida Rebecca, si estás leyendo esto, es que he abandonado este mundo y tu madre ha llegado sana y salva a Oregón con la ayuda de un buen hombre que rezo para que la providencia haya enviado para ayudarla. Necesito que sepas que mi muerte no fue un accidente ni una tragedia, sino una elección que tomé por lo que creía que era amor.
La voz de Martha se quebró. Miró a Samuel con horror y comprensión en los ojos. Sigue leyendo, dijo Samuel con suavidad. Los médicos me dijeron en septiembre que mi corazón estaba fallando. Me quedaban meses, dijeron. Quizás un año. Podría habérselo dicho a tu madre. Podría haber dejado que me cuidara durante mi declive, que me viera consumirme. Pero no podía soportarlo. No podía soportar ser una carga. No podía soportar ver la lástima en sus ojos cada vez que me debilitaba. La mano de Martha temblaba. El papel crujía. Ezra se había girado, con toda su atención puesta en ellos, con el rostro serio. Así que la convencí de que debíamos hacer este viaje antes del invierno. Sabía que era peligroso. Sabía que las probabilidades estaban en nuestra contra. Pero creí que si podía llevarla hasta ti, si podía conseguir que tuviera ayuda, entonces podría simplemente detenerme, dejar que el frío me llevara, hacer que pareciera un accidente, ahorrarle la larga despedida. «Oh, Samuel», susurró Martha, con lágrimas corriendo por su rostro. «Oh, Samuel, ¿qué has hecho?» «Déjame terminar», dijo Samuel, aunque su propia voz estaba cargada de emoción. «Por favor», continuó Martha, con una voz apenas superior a un susurro. «Sé que fue una cobardía. Sé que estuvo mal, pero Rebecca, estaba tan cansado. Cansado de luchar. Cansado de fingir ser fuerte. Cansado de ser el hombre que todos necesitaban que fuera. Y realmente pensé, que morir en el desierto, con las montañas y el cielo como testigos, sería mejor que morir en una cama, debilitado e indefenso. El refugio estaba completamente en silencio, salvo por el crepitar del fuego y el viento del exterior. Escribo esto por si mi plan tiene éxito, por si tu madre llega sola, para que lo entienda, para que sepa que no fue culpa suya, para que sepa que la quería demasiado como para dejar que me viera desaparecer. Tu padre, Samuel Hendricks. Martha terminó de leer y se quedó inmóvil, con la carta en el regazo, las lágrimas cayendo sobre el papel y manchando la tinta. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de dolor y rabia. «Ibas a dejarme sola allí fuera, en la nieve. Pensé que Ezra te ayudaría. Pensaste mal». Su voz se elevó. «Pensaste que podías tomar esa decisión por mí, que podías decidir lo que yo podía y no podía soportar. Después de 40 años, sigues sin entenderlo, Martha». «No». Se levantó, el abrigo de piel desnuda cayendo, su pequeña figura de algún modo imponente en la tenue luz. «No puedes hacer esto. No puedes quererme tanto como para creer que puedes protegerme del dolor infligiéndome algo peor». Ezra habló entonces, con voz tranquila pero firme. «Señor Hicks, he visto muchas muertes en estas montañas. He visto morir a hombres por accidentes, por estupidez, por mala suerte. Pero las peores muertes, las que me persiguen, son las que se eligen porque no solo matan a la persona, matan algo y a todos los que quedan atrás». «Ahora lo sé», dijo Samuel, invadido por la vergüenza. «Lo entiendo, pero en ese momento tenías miedo», interrumpió Martha, con su ira suavizándose ligeramente. «¿Miedo a ser débil? ¿Miedo a ser dependiente? ¿Miedo a que dejara de quererte si no podías ser fuerte?» «Sí», admitió Samuel, con una voz apenas audible. «Samuel Hendricks, no me enamoré de tu fuerza. Me enamoré de tu corazón, de tu bondad, de la forma en que me mirabas como si fuera la única mujer del mundo. Y esas cosas no disminuyen solo porque tu cuerpo lo haga». Ella se arrodilló de nuevo a su lado y le tomó el rostro entre las manos. «No necesito que seas fuerte. Necesito que seas honesto. Necesito que me dejes estar ahí. Déjame ayudarte. Déjame amarte pase lo que pase. Eso es lo que significa el matrimonio. No solo las partes buenas, todo». Samuel sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. 40 años de emociones reprimidas finalmente salían a la luz. «Lo siento mucho. Siento mucho haberte hecho pasar por esto. Habernos hecho pasar por esto. Deberías sentirlo», dijo Martha. Pero ahora su voz era suave. «Pero también vas a arreglarlo. Vas a sobrevivir a esto. Vas a llegar a Oregón y vas a dejar que te cuide cuando lo necesites, sin vergüenza, sin que el orgullo se interponga. ¿Puedes hacerlo?» «Lo intentaré». «Bien, porque aún no he terminado contigo. Tenemos nietos que conocer, una hija a la que ver, toda una vida por delante. Puede que tu corazón esté fallando, pero no nos rendiremos hasta que deje de latir por completo. ¿Me entiendes?» Samuel asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta.
Ezra había permanecido en silencio durante esta conversación, pero ahora dio un paso adelante. Señor Hicks, ¿puedo ser sincero con usted, por favor? Cuando perdí a mi esposa y a mi hija, pensé que había perdido todo por lo que valía la pena vivir. Pasé 5 años escondido en estas montañas, convenciéndome a mí mismo de que el aislamiento era mejor que arriesgarme a volver a sufrir ese tipo de dolor. Pero estos últimos días, viéndolos a ustedes dos, la forma en que su esposa luchó por usted, la forma en que finalmente se permitió ser vulnerable, me hizo darme cuenta de algo. Hizo una pausa y miró el pañuelo que aún yacía cerca del fuego. No honramos a las personas que hemos perdido rindiéndonos. Las honramos viviendo, conectándonos, siendo lo suficientemente valientes como para amar incluso cuando sabemos que puede doler. A Ana le habría disgustado verme como he estado. Me habría dicho que dejara de esconderme y empezara a vivir de nuevo. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Martha. Voy a acompañaros a los dos hasta ese asentamiento, asegurarme de que estáis a salvo, asegurarme de que el señor Hicks reciba la atención adecuada. Y entonces sonrió levemente, la primera sonrisa auténtica que Samuel había visto en su rostro. Entonces quizá deje de huir, quizá vaya a Oregón con vosotros, si me aceptáis, conocer a tu hija, ayudarte a instalarte, averiguar si todavía hay un lugar en este mundo para un hombre que ha pasado demasiado tiempo solo. Martha extendió la mano y tomó la de Ezra, luego la de Samuel, uniendo a los tres. Sería un honor tenerte con nosotros, ¿verdad, Samuel? Más que un honor, asintió Samuel. Nos has salvado la vida, a los dos. Lo menos que podemos hacer es compartir nuestra familia contigo. La luz que se colaba por las rendijas del refugio era ahora más intensa. La tormenta estaba amainando definitivamente. El mundo más allá de su pequeño refugio volvía a ser visible. Aparecieron claros azules en el cielo y dejó de nevar. Debemos prepararnos para partir, dijo Ezra. Ese asentamiento no va a venir a nosotros. Pasaron la siguiente hora organizando los suministros que tenían y preparando a Samuel para el viaje que les esperaba. Le cortaron la bota del tobillo hinchado y se lo vendaron lo mejor que pudieron con trozos de tela arrancados de su ropa de repuesto. Sería una agonía caminar, pero no tenían otra opción. Quedarse allí significaba morir cuando se les acabaran las provisiones. Antes de partir, Martha hizo algo inesperado. Cogió la carta que Samuel había escrito, la que explicaba su muerte, y la echó cuidadosamente al fuego. Observaron cómo ardía, cómo las palabras se curvaban y se ennegrecían, cómo las cenizas se elevaban por la chimenea y salían al cielo despejado. Ese final no es el nuestro, dijo Martha con firmeza. Vamos a escribir uno nuevo. Samuel vio desaparecer lo que quedaba de la carta y sintió cómo el peso de su decisión prevista se le quitaba de encima. Ella tenía razón. Seguían vivos, seguían juntos, seguían adelante. La historia aún no había terminado. Ezra los ató de nuevo con la cuerda, pero esta vez se sentía diferente. No era solo una herramienta de supervivencia de Shazin, sino un símbolo de su conexión, de su compromiso mutuo y de su voluntad de salir adelante juntos. Salieron del refugio a un mundo transformado. La tormenta había pasado, dejando atrás un paisaje de un blanco inmaculado bajo un cielo que poco a poco se volvía azul. Su belleza era casi dolorosa. Habían sufrido mucho para poder contemplar esta paz, esta claridad. 5 millas, dijo Ezra, señalando una delgada columna de humo que se elevaba en la distancia. Podemos hacerlo juntos, añadió Martha. Samuel los miró a ambos, a su esposa de 40 años, que se negaba a dejarle rendirse, y a la desconocida que se había convertido en algo más que una amiga. Juntos, aceptó. El viaje hacia el asentamiento debería haberles llevado 2 horas, quizá 3, a viajeros sanos en buenas condiciones. Para ellos se convirtió en una prueba de voluntad que se prolongó durante todo el día. Fabricaron una rudimentaria camilla con ramas y cuerda sobrante, algo con lo que sostener a Samuel cuando su tobillo se rindió por completo. No era elegante, solo 2 largos palos con travesaños y mantas atadas entre ellos, pero funcionó. Samuel protestó al principio, odiando la idea de ser arrastrado como una carga, pero la expresión de Martha no dejaba lugar a discusiones. El orgullo ya casi te mata una vez, dijo con firmeza. No dejes que termine el trabajo. Así que Samuel se tumbó en la camilla y Ezra y Martha se turnaron para arrastrarla por la nieve.
El avance era increíblemente lento. Lo que desde la distancia parecía llano, resultó ser una serie de pequeñas colinas y barrancos, cada uno de los cuales requería una navegación cuidadosa. La nieve era profunda en algunos lugares, lo que les obligaba a abrir camino antes de poder arrastrar el travoy. Y la fiebre de Samuel, aunque menos intensa que ayer, seguía volviendo en oleadas que lo dejaban delirante y temblando. Pero siguieron adelante. Kilómetro a kilómetro, paso a paso, la brújula de Ezra, un viejo instrumento de latón que le había guiado en innumerables viajes por estas montañas, se convirtió en su estrella polar. La sacaba cada pocos cientos de metros, comprobaba su rumbo y ajustaba el curso. El humo que habían visto desde el refugio ya no era visible. El viento había cambiado y se lo había llevado. Pero Ezra parecía tener la ubicación del asentamiento fijada en su mente con absoluta certeza. ¿Confías en eso?, preguntó Samuel durante uno de sus momentos de lucidez, mientras observaba a Ezra estudiar la brújula. Con mi vida, respondió Ezra. ¿Y la tuya? Perteneció a mi padre y a su padre antes que a él. 3 generaciones de mineros han utilizado esta brújula para encontrar el camino a casa. ¿Y tú?, preguntó Martha, sosteniendo el travoy por detrás mientras descansaban. ¿Te trajo a casa? Ezra se quedó callado por un momento. No, pero entonces dejé de buscar un hogar y empecé a vagar sin rumbo fijo. Quizás eso esté a punto de cambiar. Continuaron, y Samuel se encontró a sí mismo flotando entre la conciencia y los sueños. En sus sueños, volvía a ser joven, caminando por los campos con Martha, ambos riéndose de algo que no podía recordar. Luego era mayor, sosteniendo a sus hijos antes de que murieran, sintiendo sus pequeños corazones latir contra su pecho. Luego estaba en otro lugar completamente diferente, cálido y luminoso, y alguien lo llamaba por su nombre. Samuel. La voz de Martha atravesó la niebla. Samuel, despierta. Necesitamos que te despiertes. Abrió los ojos y vio que se habían detenido. Delante de ellos, a unos 800 metros, podía ver edificios, estructuras reales, un asentamiento auténtico. Lo habían conseguido. Iban a sobrevivir. Pero entre ellos y la seguridad había un obstáculo más. Un río que cruzaba su camino, con sus aguas oscuras visibles a través de una capa de hielo que parecía traicionera e inestable. El hielo era lo suficientemente grueso como para ser blanco y sólido en algunos lugares, pero fino y translúcido en otros, y no había forma de rodearlo. El río serpenteaba por el valle, y rodearlo supondría añadir kilómetros que no tenían. ¿Qué anchura tiene?, preguntó Martha. 30 pies, tal vez 40. Ezra estudió el hielo con atención. En verano se podría cruzar vadeando, pero ahora tenemos que cruzar sobre ese hielo. Samuel comprendió el problema de inmediato. Y no hay garantía de que aguante nuestro peso. Hay formas de probarlo, dijo Ezra. Pero aunque me aguante a mí, eso no significa que aguante el travoy contigo encima. Si se concentra demasiado peso en un solo punto, podría romperse. Los 3 se quedaron mirando el hielo, conscientes de las implicaciones. Estaban tan cerca. El asentamiento estaba justo allí. El humo que salía de las chimeneas, la promesa de calor, seguridad y atención médica adecuada. Pero entre aquí y allí había un cruce que podía matarlos con tanta certeza como la tormenta. ¿Y si aligeramos el travoy?, sugirió Martha. Dejemos atrás todo lo que no sea absolutamente necesario. No será suficiente, dijo Ezra. Incluso solo el peso del señor Hendrick podría ser demasiado para los puntos débiles. Entonces yo caminaré, dijo Samuel, aunque la idea de poner peso sobre su tobillo destrozado le daba ganas de llorar. Apenas puedes mantenerte en pie, y mucho menos caminar 12 metros sobre hielo inestable. Se quedaron en silencio, cada uno de ellos pensando en las opciones. Ninguna era buena. Samuel observó un pájaro volando sobre sus cabezas. Un gorrión invernal lo suficientemente resistente como para sobrevivir a este clima, y envidió su capacidad para simplemente volar por encima de los obstáculos en lugar de tener que enfrentarlos. Entonces se le ocurrió una idea terrible y peligrosa, pero quizás su única opción. ¿Y si distribuimos el peso?, dijo, no todo junto, sino repartido. Ezra lo miró. ¿Qué quieres decir? Yo camino, pero tú y Martha me sostenéis a ambos lados, con un brazo sobre cada uno de vuestros hombros. De esa manera, mi peso recae sobre vosotros dos, no concentrado en un solo punto. Avanzamos lentamente, probando cada paso. Si el hielo empieza a agrietarse,
Vosotros dos me soltáis y os apartáis. Yo correré el riesgo. Ni hablar, dijo Martha inmediatamente. No voy a dejar que te ahogues para salvarme yo. Martha, no. Si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos. O lo conseguimos todos o no lo consigue ninguno. Ezra volvió a estudiar el hielo y luego miró a Samuel con algo parecido al respeto en los ojos. Podría funcionar. Podría. Tendríamos que movernos con mucho cuidado, comprobar cada paso y, si empieza a ceder, alejarnos todos, interrumpió Martha. No dejaremos a nadie atrás. Eso no es negociable. Pasaron los siguientes 30 minutos preparándose. Ezra cortó 2 largos palos de los árboles cercanos y les quitó las ramas. Los usarían para sondear el terreno, comprobando el hielo antes de apoyar el peso sobre él. Redistribuyeron el poco equipo que llevaban, asegurándose de que nada fuera tan pesado como para arrastrar a alguien si se hundía en el hielo. Martha tomó el pañuelo de Samuel y lo guardó cuidadosamente en su vestido. Si me pasa algo, dijo, asegúrate de que Ezra se quede con esto. Dáselo a alguien que lo necesite. No te va a pasar nada, dijo Samuel con vehemencia. No lo permitiré. Tú no decides eso, Samuel Hendricks, pero agradezco el gesto. Cuando estuvieron listos, se acercaron al hielo. Ezra fue el primero, probando cada paso con su palo, escuchando el crujido y el chasquido del hielo bajo la presión. Los primeros pasos fueron sólidos. El hielo aquí era grueso, de color blanco lechoso, claramente seguro, pero a 6 metros de distancia comenzó a cambiar. El hielo era más transparente, lo que significaba que era más delgado y peligroso. Samuel se colocó entre Martha y Ezra, con un brazo sobre los hombros de cada uno, tratando de apoyar todo el peso posible en su pierna sana. El dolor se irradiaba desde su tobillo lesionado con cada pequeño movimiento, pero apretó los dientes y permaneció en silencio. Quejarse no ayudaría a nadie. Avanzaron juntos, con cuidado, paso a paso. El hielo crujía bajo sus pies, un sonido profundo e inquietante que Samuel sentía a través de las plantas de los pies. Intentó no pensar en el agua oscura que había debajo, en lo fría que estaría, en lo rápido que alguien podría morir en agua a esa temperatura. A mitad de camino, el hielo se rompió. No fue una rotura catastrófica, solo una pequeña fisura que apareció bajo el pie de Ezra y se extendió hacia afuera como una telaraña. Todos se quedaron paralizados, sin apenas respirar, esperando a ver si el hielo aguantaría o si era el principio del fin. La grieta dejó de extenderse. El hielo aguantó, pero por los pelos. Tenemos que redistribuir el peso, dijo Ezra en voz baja. Separaos un poco. 3 puntos de presión separados en lugar de concentrar todo el peso. Se desplazaron, Samuel caminando ahora casi por sí solo, Martha y Ezra a ambos lados, pero sin tocarlo. Era una agonía para su tobillo, un dolor ardiente que hacía que manchas negras bailaran en su visión, pero se obligó a seguir adelante. Otro paso, otra grieta, esta más pequeña. El hielo volvió a crujir, un sonido como si la propia tierra protestara por su paso. Samuel podía ver ahora la orilla lejana, a menos de 4 o 5 metros de distancia. Tan cerca, tan increíblemente cerca. 3 metros. 2. El hielo cedió bajo la pierna sana de Samuel. En un momento estaba de pie y al siguiente estaba cayendo, con la grieta abriéndose bajo él como una boca hambrienta. Solo tuvo tiempo de pensar. Se acabó. Así es como termina. Antes de que unas manos lo agarraran. Martha a un lado, Ezra al otro, con un agarre de hierro, negándose a dejarlo caer. El hielo a su alrededor se estaba rompiendo, múltiples grietas se extendían y toda la sección se volvía inestable. Tenían segundos, tal vez menos. ¡Muévete!, gritó Ezra, y se lanzaron juntos hacia adelante, con Samuel entre ellos, los 3 luchando por alcanzar el hielo sólido cerca de la orilla. Su tobillo lesionado gritaba al soportar el peso. Pero ahora no había otra opción. No había tiempo para precauciones. Era moverse o morir. Llegaron al hielo sólido justo cuando la sección detrás de ellos se derrumbaba por completo. El agua oscura brotaba a través del agujero. 3 segundos más y habrían caído en ella. 5 más y habrían quedado sumergidos, atrapados bajo el hielo sin posibilidad de salir. Arrastraron los últimos metros hasta la orilla nevada y se desplomaron, jadeando, con el corazón acelerado. Durante un largo momento, nadie habló. Simplemente permanecieron allí, respirando con dificultad, sintiendo la tierra firme bajo ellos, vivos cuando tenían todas las razones para estar muertos.
Martha dijo finalmente que había estado más cerca de lo que jamás quería volver a estar. De acuerdo, dijo Ezra. Samuel no podía hablar. El dolor en su tobillo se había vuelto insoportable, ahogando todo lo demás. Sintió que la conciencia se le escapaba de nuevo. Sintió que la fiebre volvía con fuerza. Sintió que su cuerpo finalmente decía basta. He hecho todo lo que he podido. Samuel. La cara de Martha apareció sobre él, preocupada. Samuel, quédate con nosotros. Ya casi estamos, solo un poco más. Pero la oscuridad lo atraía de nuevo, y esta vez no estaba seguro de tener fuerzas para resistirse. Lo último que vio antes de desmayarse fue el asentamiento delante de él, el humo que salía de las chimeneas y por encima de todo, un cielo azul claro. La tormenta había terminado por fin. Luego, nada. La noche cayó sobre el asentamiento y con ella llegaron las peores horas. La fiebre de Samuel volvió a subir mientras su cuerpo luchaba contra la infección y la doctora Morrison les advirtió que las siguientes 24 horas serían críticas. O su cuerpo ganaría la batalla o la infección se extendería a pesar de sus esfuerzos. Martha se negó a alejarse de su lado. Se sentó en una silla de madera junto a la cama de la clínica, le cogió la mano y de vez en cuando le limpiaba la frente con un paño frío cuando la fiebre le hacía delirar. Ezra también se quedó, sentado cerca de la puerta, velando por él. El asentamiento les había proporcionado todo lo que necesitaban: ropa limpia, comida caliente, un lugar cálido para descansar. Pero nada de eso importaba si Samuel no sobrevivía. En su fiebre, Samuel hablaba, llamaba a sus hijos, los que habían muerto tan jóvenes, hablaba con su padre, pidiendo perdón por cosas que Martha no entendía. Recitaba fragmentos de oraciones y trozos de conversaciones de 40 años de matrimonio. Y Martha lo escuchaba todo, descubriendo cosas de su marido que nunca había sabido, viendo rincones de su corazón que él había mantenido ocultos incluso para ella. Lo siento, dijo en un momento dado, con los ojos abiertos, pero sin fijarse en ella. Debería haber sido más fuerte, debería haber sido mejor. Fuiste perfecto, le susurró Martha. Fuiste exactamente lo que necesitaba. Ezra se levantó y se acercó, atraído por algo en la conversación. Señor Hendricks, dijo en voz baja. Samuel, ¿me oyes? Los ojos de Samuel lo encontraron, recuperando la claridad por un momento. Ezra, todavía estás aquí. No voy a ir a ninguna parte. No hasta que sepa que estás bien. El pañuelo, dijo Samuel. Martha lo tiene. Deberías recuperarlo. Ezra negó con la cabeza. Creo que ya ha cumplido su función para mí. Quizás sea hora de pasarlo a otra persona. Dejar que ayude a alguien más. Samuel pareció comprender algo en esa afirmación, algo más profundo que las simples palabras. Extendió su mano libre y Ezra la tomó, de modo que los tres formaron una cadena. Martha sostenía la mano izquierda de Samuel, Ezra la derecha, todos ellos conectados. Me rendí, dijo Samuel, con una voz apenas audible. Hace 5 años, después de que Anna y Elizabeth murieran, renuncié a todo lo que me importaba. Me dije a mí mismo que era más fácil estar solo, más seguro no preocuparme. Pero no era más fácil, solo era vacío. Lo sé, respondió Ezra. He estado viviendo de la misma manera estos últimos días, viéndote a ti y a Martha luchar tan duro para mantenerme con vida. Incluso cuando ya había decidido medio morir, me recordó lo que había perdido, lo que había tirado por la borda. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Quiero volver a vivir, Samuel. Vivir de verdad, no solo sobrevivir. Entonces lo harás, dijo Samuel con una fuerza sorprendente. Vendrás con nosotros a Oregón, conocerás a nuestra hija, volverás a encontrar tu lugar, si lo consigues. Cuando lo consiga, corrigió Samuel, y ahora había acero en su voz, una determinación que Martha reconoció de sus primeros años juntos. Tengo demasiado por lo que vivir como para rendirme ahora. La fiebre bajó alrededor de la medianoche. En un momento, Samuel estaba ardiendo, delirando por el calor. Al siguiente, estaba frío al tacto, respirando profunda y naturalmente. Martha sintió el cambio y casi lloró de alivio. La doctora Morrison vino a verlo, le tomó la temperatura, le tomó el pulso y le examinó el tobillo con cuidado. La infección está remitiendo, dijo, con asombro en la voz. Su cuerpo está ganando. He visto a hombres más jóvenes y fuertes perder esta batalla, pero él la está ganando. Es terco, dijo Martha con una sonrisa. La terquedad es una buena cualidad en un paciente. La doctora Morrison le ajustó las mantas.
Necesitarás semanas de descanso, quizá meses. Ese tobillo nunca volverá a estar del todo bien. Cojeará. Probablemente sentirá algo de dolor cuando haga frío, pero debería conservar el pie y si tenemos cuidado con su corazón, quizá le queden aún muchos años de vida. Martha miró a Ezra, vio lágrimas en su rostro curtido y cómo se las secaba rápidamente. Gracias, le dijo, por todo. Yo debería darte las gracias, respondió Ezra. Me devolviste algo que creía haber perdido para siempre. ¿Qué era eso? La esperanza. A la mañana siguiente llegó un visitante, el telegrafista del asentamiento, un hombre delgado con gafas y los dedos manchados de tinta. El Dr. Morrison dijo que necesitabas enviar un mensaje a Oregón. Sí, dijo Martha, dándose cuenta de que deberían haber pensado en ello antes. A nuestra hija estará preocupada. El operador sacó un bloc y un lápiz. ¿Qué quiere decir? Martha pensó un momento y luego dictó. Rebecca, tu padre y yo nos vimos atrapados en una tormenta de nieve. Ahora estamos a salvo en el asentamiento de Wyoming. Tu padre se está recuperando de sus heridas, pero estaremos bien. Iremos a Oregón en primavera. Llevaremos a un amigo. Con cariño, mamá y papá. El operador lo anotó. Repítalo. Lo enviaremos en menos de una hora. Debería llegar a Oregón mañana. Después de que se marchara, Samuel, ya despierto y lúcido, miró a Martha. ¿Traeréis a un amigo? ¿Acaso el señor Cole ha cambiado de opinión y se une a nosotros? Ezra, que había estado dormitando en su silla, abrió los ojos. No he cambiado de opinión. Si me aceptáis, será un honor ir con vosotros. Entonces está decidido, dijo Samuel. Cuando llegue la primavera, los tres nos iremos a Oregón. 4, dijo el Dr. Morrison desde la puerta, sorprendiendo a todos. El asentamiento se me está quedando pequeño. He estado pensando en mudarme, en buscar una ciudad más grande donde pueda ser más útil. Oregón parece el lugar ideal. Martha se rió, un sonido de pura alegría que llenó la pequeña clínica. Entonces seremos 4. Iremos todos juntos. Samuel cerró los ojos, con una sonrisa de paz en el rostro. Por primera vez en meses, quizá años, se sentía en paz. La tormenta casi los había matado, pero también les había dado algo precioso, una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Y esta vez no iba a desperdiciarla. La primavera llegó lentamente al asentamiento de Wyoming. La nieve retrocedía centímetro a centímetro, revelando la hierba marrón y la tierra fangosa que había debajo. Samuel lo observaba desde la ventana de la habitación que habían alquilado en la pensión, marcando el paso de las estaciones como un prisionero, contando los días que le quedaban para recuperar la libertad. Su tobillo se había curado tal y como había pronosticado el Dr. Morrison, lo que significaba que se había curado mal, pero lo suficiente. Ahora podía caminar con la ayuda de un bastón que le había fabricado el herrero del asentamiento, aunque cada paso le provocaba un dolor sordo que le recordaba lo cerca que había estado de perderlo todo. Pero estaba vivo. Eso era lo que importaba. El asentamiento los había acogido durante su larga recuperación invernal. Samuel y Martha ayudaban en lo que podían. Martha con la costura y la cocina. Samuel con la contabilidad de la tienda general. Una vez que se recuperó lo suficiente como para permanecer sentado durante largos periodos de tiempo. Ezra encontró trabajo como cazador y guía. Sus habilidades en la naturaleza eran valiosas para una comunidad que aún dependía de la caza para gran parte de su alimentación. Y la doctora Morrison continuó con su práctica, agradecida de contar con la ayuda de Martha en los casos más difíciles. En aquellos meses, se convirtieron en algo más que unos desconocidos que habían sobrevivido juntos a una tormenta. Se convirtieron en familia. Ezra había empezado a visitarlos casi todas las noches, sentándose con Samuel y Martha junto al fuego, compartiendo historias de su pasado que había mantenido ocultas durante 5 años. Hablaba de Anna, de Elizabeth, de la vida que había tenido antes de que el dolor lo vaciara por dentro. Y al hablar, algo se curó en él. El vacío de sus ojos se llenó de luz de nuevo. Se reía con más facilidad. Se permitió tener esperanza. Una tarde a principios de marzo, cuando la nieve casi había desaparecido y los primeros indicios de verde aparecían en los árboles, Ezra llegó con algo envuelto en un paño. «Te he hecho algo», le dijo a Samuel, inusualmente indeciso ante el viaje que les esperaba. Desenvolvió el paño y reveló un bastón, bellamente tallado en una sola pieza de roble curado. Pero no era solo un bastón, era una obra de arte.
A lo largo de su longitud, Ezra había tallado símbolos y escenas, cada uno de los cuales contaba una parte de su historia. Cerca de la parte superior, tres figuras estaban juntas, conectadas por una línea que representaba la cuerda que las había atado. Debajo, una cordillera con picos afilados y peligrosos. Luego, un pequeño refugio con llamas visibles a través de su puerta, un río con hielo agrietado y, en la parte inferior, cerca de la base, una rosa de los vientos con todas las direcciones claramente marcadas. Samuel lo tomó con manos temblorosas, pasando los dedos por la madera lisa, sintiendo el cuidado y el tiempo que se había dedicado a cada detalle tallado. Ezra, esto es... No sé qué decir. Di que la usarás, respondió Ezra. Di que te apoyará en ella cuando lo necesites sin vergüenza. Y cuando algún día se la pases a tu hija, a tus nietos, cuéntales la historia. Cuéntales sobre el invierno que sobrevivimos juntos. Lo haré, prometió Samuel, con la voz cargada de emoción. Lo juro. En abril llegó la carta de Rebecca. Llegó en una cálida tarde, entregada por el mismo telegrafista que había enviado su mensaje original meses atrás. Martha la leyó en voz alta, con la voz entrecortada en algunas palabras. Madre y padre, vuestro telegrama nos llegó en enero, y desde entonces he estado muy preocupada. Gracias a Dios estáis a salvo. La casa está lista para vosotros. Venid tan pronto como podáis viajar, y traed a vuestro amigo. Cualquiera que os haya salvado la vida es de la familia para nosotros. Vuestra querida hija, Rebecca. Salieron del asentamiento a finales de abril, cuando los pasos altos estaban despejados y se podía viajar con seguridad. Toda la comunidad acudió a despedirles, de pie en la embarrada calle principal para decirles adiós con la mano. La doctora Morrison había cerrado su consulta y empaquetado sus suministros médicos. Ezra había comprado caballos para todos con el dinero que había ahorrado durante el invierno. El viaje a Oregón duró 6 semanas, pero no se pareció en nada a la desesperada huida de la tormenta de nieve. Viajaron despacio, acampando bajo las estrellas y compartiendo comidas alrededor de las hogueras nocturnas. Samuel se apoyaba en su bastón y descubrió que no le importaba el apoyo que le proporcionaba. Martha cabalgaba a su lado, extendiendo de vez en cuando la mano para tocarle el brazo, como para asegurarse de que él seguía allí. Llegaron a la granja de Rebecca en una luminosa mañana de junio, con el valle extendiéndose ante ellos como si fuera un cuadro. Campos verdes, animales pastando, una casa robusta con humo saliendo de la chimenea. Al descender la última colina, Samuel vio a una mujer salir de la casa, protegiéndose los ojos con la mano para mirarlos. Entonces echó a correr, con la falda levantada, llamando a alguien dentro. Rebecca llegó hasta ellos sin aliento, con lágrimas corriéndole por la cara. Ahora tenía 35 años. Ya no era la chica que los había dejado hacía 5 años, sino una mujer madura, y detrás de ella venían 3 niños, los nietos que Samuel temía no llegar a conocer nunca. Martha desmontó y se acercó a su hija, y las 2 mujeres se abrazaron, abrazándose como si nunca fueran a soltarse. Samuel bajó más despacio, apoyándose en su bastón y en su nieto. Samuel Jr., de 8 años, se le acercó con los ojos muy abiertos. ¿De verdad eres mi abuelo?, preguntó el niño. Sí, confirmó Samuel, arrodillándose con cierta dificultad para mirar al niño a los ojos. Y esta es tu abuela. Y estos son nuestros queridos amigos Ezra Cole y la doctora Sarah Morrison. Todos hemos venido desde muy lejos para conocerte. Los ojos del niño se posaron en el bastón. ¿Qué son esas imágenes?, preguntó. Son historias, respondió Samuel. ¿Te gustaría escucharlas? El niño asintió con entusiasmo y Samuel se encontró contando la historia. La ventisca, la cuerda, el refugio, el cruce. La contó con sencillez, sin adornos, pero los niños escucharon con gran atención. Rebecca se colocó junto a Martha, con el brazo alrededor de la cintura de su madre, con lágrimas en los ojos al oír lo cerca que había estado de perderlos a ambos. Cuando terminó la historia, el nieto mayor de Samuel extendió la mano y tocó las figuras talladas en el bastón. «Eres muy valiente», dijo solemnemente. «No», corrigió Samuel con delicadeza. «Tuvimos mucha suerte. Suerte de tenernos los unos a los otros. Suerte de recibir ayuda cuando la necesitábamos. Suerte de tener una segunda oportunidad». Esa noche se sentaron juntos en el porche de Rebecca. Todos ellos. La familia se había ampliado ahora para incluir a Ezra y al Dr. Morrison. Los niños jugaban en el jardín y sus risas se oían por todo el valle. Rebecca sirvió la comida que había estado preparando durante todo el día.
Y mientras el sol se ponía sobre las colinas de Oregón, pintando el cielo de tonos dorados y rojos, Samuel sintió algo que no había sentido en años. Martha le tomó la mano y sus dedos encontraron los de él con la misma naturalidad con la que lo habían hecho durante 40 años. «Lo hemos conseguido», dijo en voz baja. «Sí», asintió Samuel. «Juntos». Ezra levantó su copa. «Por las segundas oportunidades, por los nuevos comienzos», añadió Elder Morrison. «Por la familia», dijo Rebecca con voz cálida. «Tanto la que nos ha visto nacer como la que elegimos». Bebieron y en ese momento Samuel comprendió algo profundo. La tormenta no había sido el final de su historia. Había sido un nuevo comienzo, una oportunidad para despojarse de su orgullo, aceptar ayuda y comprender verdaderamente lo que importaba. Se había propuesto morir con dignidad en el desierto. En cambio, había aprendido a vivir con humildad entre amigos que se habían convertido en familia. Miró el bastón apoyado contra su silla, las 3 figuras talladas en su superficie, unidas para siempre por su viaje a través de la tormenta, y sonrió, sabiendo que esta historia, su historia, se contaría y se volvería a contar durante generaciones. Un recordatorio de que, a veces, los viajes más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. La noche se hizo más profunda y las estrellas aparecieron una a una en el cielo oscurecido. Llamaron a los niños para que se fueran a la cama. Los adultos se quedaron en el porche hablando en voz baja, planeando los días venideros, y Samuel Hendricks, que una vez había estado tan seguro de que su tiempo había terminado, sintió que su corazón, por débil que estuviera, se llenaba de gratitud por cada día inesperado que se le había concedido. Estaba en casa, todos lo estaban.